Shabbat Shalom, familia, bendiciones, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente en su programa Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Como cada semana es un gusto estar con ustedes compartiendo la bendita Torah, la bendita palabra de nuestro Elohim, de nuestro Rey. Y como cada semana estamos estudiando un poco la porción de la Torah, la porción semanal. Como cada semana vamos a hablar acerca de la parashá número 6. Vamos a estar hablando acerca de Toldot, generación o generaciones. Así es que es un gusto saludarles. Reciba saludos de mi familia, reciba saludos de mi esposa, mis hijas. Soy su hermano Juan Carlos Suaste, así es que es un gusto saludarle y estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Torah, un estilo de vida. Vamos a arrancar, así es que vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar un poquito acerca de Toldot. Déjenme le pongo aquí, ahí está. Vamos a hablar un poquito acerca de Toldot, la porción de la Torah. Se encuentra en Génesis, Bereshit, del capítulo 25, versículo 19, al capítulo 26, versículo 5. La porción de los profetas está en Malaquías, capítulo 1, al capítulo 2, versículo 7 del libro de Malaquías, el Brit Hadashah, pacto renovado, los escritos del primer siglo, o lo que se conoce como Nuevo Testamento. En lo personal no me gusta llamarle Nuevo Testamento desde que tuve el conocimiento de lo que significa el pacto renovado. Para mí es un pacto renovado ahora. Sí, le dije por mucho tiempo le dije Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero ahora me gusta llamarle por su nombre original, que es el Tanaj, que es el pacto renovado, y gloria a Dios por lo que estamos aprendiendo. Pero si usted le quiere llamar a Nuevo Testamento, no pasa nada. Simplemente acuérdese que un testamento es de alguien que ya murió y nuestro rey no ha muerto. Nuestro rey está vivo y está sentado en su trono de gloria. Así es que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 38. Esta semana vamos a hablar un poquito acerca de generaciones y vamos a conectarlo. ¿Cómo nosotros aplicamos esa palabra a nuestros días? ¿Cómo nosotros aplicamos la palabra del Todopoderoso a nuestros días? Porque acuérdense, una cosa es estudiar la Torá en su contexto histórico, su contexto legal, y otra cosa es estudiarla para poderla aplicar a nuestras vidas. De nada nos sirve adquirir todo ese conocimiento si no podemos aplicarlo a nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro entorno. Y es entonces cuando descubrimos que la Torah es buena, la Torah es agradable, la Torah alegra el corazón y la Torah nos hace unas mejores personas. Génesis 25, 19 dice: estas son las generaciones, Toldot. De ahí viene, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La palabra es traducida como generaciones y de ahí viene la porción, por eso se titula Toldot, porque viene de la palabra que es traducida como generaciones. Déjeme abro aquí un poquito mis notas. Ok, primero vamos a ver qué dice la escritura. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Nos deja bien en claro de quién está hablando. Porque acuérdense que anteriormente vimos que el Padre, el Eterno, dijo de Abraham: yo sé que Él dirigirá, yo sé que Él creará a sus hijos en el temor de Adonai, les enseñará mis enseñanzas, mis estatutos. Yo sé quién es Abraham y yo sé lo que hará con sus descendientes. Es bien importante que la escritura nos empieza diciendo a Isaac es hijo de Abraham, para que sepamos de dónde viene, para que sepamos cuál es la generación, de dónde está partiendo la generación. Está partiendo de Abraham, un hombre que siguió al Padre, un hombre que caminó conforme al Padre, un hombre que obedeció al Padre. Es más, esta porción semanal empieza trayéndonos a memoria la vida de Abraham y termina trayéndonos a memoria la vida de Abraham. Algo que podemos aprender, el principio que podemos aprender de esta porción es la obediencia de Abraham, y de ahí podemos conectarlo con Gálatas cuando habla de Abraham. Cuando el libro de Gálatas nada tiene que ver con la salvación, nada tiene que ver con si la ley está vigente o no. El libro de Gálatas tiene que ver con justificación.
Y es a través de entender la vida de Abraham que nosotros podemos entender la justificación. Somos salvos por Yeshua. Yeshua nos dio la salvación, pero ahora tenemos que trabajar en cuanto a nuestra justificación. Por eso cuando vemos Romanos, un versículo que me gusta tanto, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, porque con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La salvación está siempre conectada a confesar el nombre de Yeshua. Somos salvos por el nombre de Yeshua, pero la justificación tiene que ver con nuestras obras, nuestras acciones. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 13, porque no son los oidores de la palabra los justificados, sino los hacedores, ellos serán justificados. La escritura tiene un montón de partes en donde vemos la palabra justificación. Noé fue justificado. ¿Por qué fue justificado? A través de sus obras, cómo él caminaba en una generación perversa y malvada. La salvación no tiene nada que ver, y es cuando empezamos a ver que entramos a estudiar lo que se conoce como raíces hebreas. Mucha gente dice, ya están condicionando su salvación. No, al contrario, estamos entendiendo nuestra salvación para poder caminar de una mejor manera. Y la porción de esta semana empieza hablando de Isaac. Dice, hijo de Abraham. O sea, que es el hijo de Abraham, el hombre justo, el hombre que era amigo de Dios, el hombre que Dios sabía cómo iba a criar a sus hijos. Y dice, estas son las generaciones. Está hablando de las generaciones, está hablando del llamado, está hablando de la misión que iba a tener el pueblo de Israel, la nación de Israel, a través de Abraham, a través de Isaac, y después a través de Jacob, y a través de todos los patriarcas, de todos los 12 hijos de Jacob, que vendría a ser conocido como Israel. Entonces, tenemos que ver primero que Isaac tiene 40 años. Toma a Rebeca, a Rebeca su mujer. Rebeca era estéril. Y él tiene que orar por ella porque durante casi 20 años para que sea sanada y así poder tener hijos. Pero la inquietud despertada por unos movimientos muy fuertes en el vientre de Rebeca, decide ir a consultar al Eterno, quien le revela que tiene 2 naciones en su matriz y que el mayor serviría al menor. Luego da luz a mellizos. El mayor es todo velludo y por eso recibe el nombre de Esaú. El segundo sale con la mano asiada, tomada al talón de Esaú, y es llamado Jacob. Entonces Isaac tiene 60 años de edad. Fíjese, bien interesante y bien curioso es que vemos que Isaac tiene 40 años cuando toma a Rebeca por mujer, pero no tiene a sus hijos hasta 20 años después. Y acordémonos que la esterilidad en el antiguo Medio Oriente, la esterilidad era un síntoma o era una señal casi como de maldición. Recordemos que hubo muchas mujeres que fueron estériles. Recordemos el caso de Ana, la mamá de Samuel. La esterilidad era vista como un castigo de Dios, como una mujer que era estéril, era una mujer que era maldita. El marido podía dejarla por no darle hijos. Isaac ora por ella durante 20 años hasta que ella puede tener y dar luz a los hijos. ¿Qué es lo que vemos primero? Primero vemos que Isaac tiene el ejemplo de un padre que tuvo que esperar 35 años, 25 años para poder tener un hijo, o el hijo de la promesa. 25 años que estuvo fielmente aferrándose. Isaac probablemente se dio cuenta de que Sara y Abraham habían cometido un error al traer a Agar a la ecuación de la bendición que el Padre les había prometido. Por lo tanto, vemos que Isaac y Rebeca se cuidan por esa parte. No vemos que ellos quieran llenar la promesa de la misma manera que lo hizo Sara. Ellos entendieron y aprendieron. Vemos a un hombre maduro, a un hombre Isaac que aprendió, pero vemos a un hombre Isaac que también fue temeroso, porque cuando él baja con Abimelech y Abimelech toma a Rebeca por mujer, él dice las mismas palabras que dijo Abraham, que era su hermana.
Y aunque eran familiares, él usa la misma estrategia del padre, la misma estrategia de Abraham, porque aunque así como creció en la fe al igual que su padre, también creció de la misma manera que su padre. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Es que muchas veces nuestros hijos son el reflejo de nuestras acciones. Nuestros hijos son el reflejo de nuestra relación con el Padre. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros vivir la manera en que nosotros vivimos. Nuestros hijos son el reflejo de la obediencia que nosotros tenemos para con el Padre. Cómo obedecemos los mandamientos, cómo vivimos dentro del matrimonio, cómo vivimos dentro de la familia. Nuestros hijos son el reflejo, no solamente físico muchas veces, pero en todas las maneras de ser de nosotros. Abraham dijo de Sara que era su hermana para proteger su vida. Isaac dice de Rebeca que es su hermana para proteger su vida, porque tenía temor. Abraham tenía una promesa de Dios, que él estaría con él y que nada le pasaría y que haría de él una nación grande y poderosa. Isaac tenía la promesa de Dios de que nada le pasaría, de que él seguiría el legado de su padre y que de él saldría una nación poderosa. Pero aún así, la fe seguía afianzada bajo la misma perspectiva del padre. Muchas veces no importa cuánta palabra le enseñemos a nuestros hijos, cuánta Torah le enseñemos a nuestros hijos, si no va acompañada de nuestro testimonio y de nuestras obras. Porque lo que nosotros le enseñemos de palabra también va a ser aprendido de lo que nosotros le enseñemos de hechos. Cómo nosotros reaccionamos frente a situaciones difíciles, cómo nosotros reaccionamos frente a situaciones complicadas. ¿Nos quejamos? ¿Nos quejamos ante Dios? ¿Empezamos a sacarle en cara todo lo que hacemos y lo mal que nos va? ¿O somos como Job de repente y decimos Dios dio, Dios da y Dios quita, y sea el nombre de Dios exaltado, y exaltamos al Padre en las buenas y exaltamos al Padre a las malas, dentro de las malas? Porque nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos nos están viendo cómo alabamos al Padre cuando todo va bien y cómo renegamos al Padre cuando las cosas van mal. ¿Y qué usted piensa que ellos van a hacer cuando las cosas vayan mal en su vida? Van a renegar igual que papá y mamá. No importa que en su mente usted le diga, confía que Dios es poderoso, pero yo te he visto renegar. Yo te he visto preguntarle a Dios por qué. Yo te he visto. Isaac, la palabra empieza diciendo, estas son las generaciones de Isaac. Esto es lo que acontece con Isaac. Por cierto, Isaac es el hijo de Abraham. Y nos va a relatar ciertas cosas para darnos cuenta que Isaac trae muchas de las cosas que Abraham traía, que Abraham trajo. Y nos vamos a dar cuenta de muchas de esas cosas a través de esta porción y a través de lo que vamos a ver durante esta semana. No vamos a ver muchas cosas porque la porción es grande, es extensa, pero vamos a poderlo aplicar de una manera muy, muy, muy bonita a nuestros días el día de hoy. Empezando ya con el ejemplo, el legado, el testimonio. Vale más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Vale más cómo nosotros vivimos nuestra vida que lo que yo le diga. Yo le puedo decir que soy fiel a los mandamientos de Dios, pero si yo no tengo una vida conforme a la fidelidad que yo proclamo y yo profeso, de nada me sirve. Nuestros dichos deben ir acompañados de nuestros actos. Y eso es bien importante, especialmente en nuestro hogar, porque es en donde vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana. Romanos 8:35 al 37 dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto sigue despuesito de cuando dice, todo obra para bien conforme a los que con su propósito han sido llamados. Pero después dice, ¿quién nos separará
del amor del Mesías? ¿Quién nos podrá separar del amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Isaac anduvo 20 años orando por Rebeca, esperando la promesa del Padre, esperando que de él iba a salir una nación grande, que de él iba a ser numeroso. 20 años sin ver la promesa. ¿Cuánto tiempo usted y yo tenemos que esperar y confiar que la palabra de Dios es verdadera? Porque dice Romanos, ¿quién nos separará del amor? Todo obra para bien, conforme a los que a su propósito han sido llamados. Y después dice, ¿quién nos separará? Tribulación, angustia, hambre, persecución. No hay nada que nos pueda separar. Isaac caminó 20 años esperando la promesa. Y después no tuvo un hijo, sino tuvo dos. Pero ¿qué pasó cuando tuvo los dos hijos? Dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Son muchas cosas podemos hablar de este versículo, porque dice que luchaban dentro de ella. La palabra hebrea para luchar, que ha sido traducida como luchaba, es Satsu. Y es muy difícil de entender porque viene de la raíz ratzaz, que significa luchar. ¿Okay? Eso significa luchar, pero también significa caminar. También eso viene de la raíz que significa caminar o correr. Los sabios dicen que esto, más que estaban luchando entre sí, era que ellos estaban tratando de correr para salir, tratando de correr para nacer, a ver quién nacía primero, a ver quién salía primero. Esa era la lucha que había dentro de ellos. Dice el versículo 23, y el Eterno le dijo, dice el versículo 22, fue a consultar. ¿A dónde fue a consultar? La tradición dice que fue a la escuela de Sem, de Sem, a la que fue a ella a consultar, porque ya había profetas, había hombres que tenían el contacto directo con Dios, aunque todo eso no se estableció hasta más adelante, pero Abraham era un profeta, Sem era un profeta. De ahí podemos ver que Melquisedec realmente, según la tradición, no era otro más que Sem, el hijo de Noé, que era el rey de Jerusalén, rey de Salem, rey altísimo. Era un orden sacerdotal. Entonces dice que ella fue a consultar y la respuesta fue: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dice, no te preocupes. Hay 2 pueblos, hay 2 naciones grandes, hay dos pueblos fuertes. El mayor servirá al menor. Y eso nos dice déjenme ver aquí. Eso nos dice especialmente durante los tiempos de la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom, por lo que representa al imperio romano. Siempre hay tensión entre estos dos. Si uno está por encima de otro. Muchos dicen que de Jacob nacería Salomón y de Esaú nacería Antíoco, que después podemos ver la historia reflejada en Hanukkah. Todo esto tiene mucha relación en cuanto a toda la historia de Israel, desde el principio hasta el final de los tiempos. Vemos a Edom, vemos todas las naciones que se van a juntar contra Israel, y todo esto lo vemos desde esta profecía que le da Dios a Rebeca. Le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán en tus entrañas. Se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la primogenitura. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Porque ¿quién nació primero? Esaú. Esaú nació primero. Por tanto dice: el mayor servirá al menor. Pero Esaú no era el primogénito.
Nació primero, pero no tenía o no iba a ser digno de la bendición de primogenitura. Aunque le tocaba por derecho de nacimiento la bendición, él no era digno de la bendición. La primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. Esto era lo que representaba la primogenitura. Déjeme se lo leo otra vez. La primogenitura era una herencia espiritual que representaba, que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. Antes del pecado con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes, pero después los levitas fueron puestos en su lugar, y podemos verlo en Éxodo capítulo 19, versículo 22, versículo 24, Números capítulo 8, versículo 18. El primogénito también recibió una doble porción de la herencia del padre, como está escrito en Deuteronomio 21, del versículo 15 al 17. En sí, la primogenitura representaba una cosa muy valiosa que Esaú no valoraba, que Esaú no tenía en sí el grado, el valor, no tenía el corazón hacia lo que la primogenitura representaba. Jacob le dice: véndeme primero tu primogenitura. Jacob era un hombre que sí sabía lo que representaba la primogenitura, sí sabía lo que representaba la bendición de Dios, sí sabía lo que representaba, lo que conllevaba el ser bendecido, el que su padre pasara la herencia espiritual. Y lo vemos muy importante. Capítulo 25. Capítulo 25, versículo 29, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ve que de ahí viene Edom. Ese es el padre de los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo, oiga las palabras de Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Esto es pasajero, esto es temporal, ¿para qué me sirve? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice la escritura que la menospreció. Es como cuando se nos dice: somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios si guardamos y obedecemos los mandamientos. Pero de repente decimos: ¿para qué nos sirven esos mandamientos? ¿Para qué nos sirve todo eso? Si lo nuestro está en el poder y lo sobrenatural de Dios. Y no sabemos que el poder y lo sobrenatural de Dios viene como consecuencia a la obediencia de saber qué es lo que cargamos. Si nosotros no sabemos nuestra identidad, nosotros no sabemos quién somos, nosotros no sabemos cómo debemos comportarnos, ¿cómo podemos esperar tener todas las bendiciones del Padre? No se puede. Esaú era un hombre que tenía en poco lo que representaba ser el representante de la familia. Esaú tenía en poco lo que representaba todas esas bendiciones que habían caído sobre su padre y que pronto habían caído sobre Isaac y que habían caído sobre Abraham, habían caído sobre su padre Isaac y que pronto caerían sobre él. Pero dice que lo menospreciaba. No menospreciemos lo de Dios, porque lo de Dios es hermoso, es poderoso, es lindo. Hebreos 12:16 dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. El libro de Hebreos lo pone a la par de personas inmorales, de personas profanas,
¿Y qué es una persona inmoral? Una persona inmoral es aquella que está violando los mandamientos de la Torá. ¿Qué es una persona profana? Aquella que no está haciendo distinción entre lo santo y entre lo puro y lo impuro, entre lo santo, entre lo que es común y lo que es santo. Aquella persona que toma en poco lo que debe ser consagrado a Dios, especialmente en nuestra vida, nuestra dieta, nuestro estilo de vivir, nuestro estilo de comer, nuestro estilo de caminar, todo eso. Dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿Cuántas personas hay que están teniendo en poco los mandamientos del Eterno? Se están considerando como Esaú, de acuerdo a la Escritura, que están teniendo en poco y están vendiendo las bendiciones que Dios les ha dado por el beneficio de un puerco, por el beneficio de una comida, por el beneficio de el placer personal y no guardar los mandamientos. ¿Se da cuenta cómo de repente todo en la Escritura está conectado? Aún nuestro estilo de vida va de acuerdo a lo que la Escritura nos tiene. Esaú menospreció en poco su primogenitura. Vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver. La semana que viene vamos a ver cómo déjame, lo estoy buscando aquí. Vamos a ver la semana que viene cómo lo que siempre nos han dicho, que Jacob robó la primogenitura de Esaú. Hoy en esta semana estamos viendo que él menospreció. Y por consiguiente, le pertenecía legalmente a Jacob. Jacob no engañó a nadie. Rebeca no engañó a nadie. Rebeca solo se estaba fijando porque dice que Saúl se casó con las mujeres cananeas y después va y toma una tercera mujer de las hijas de Ismael. Por consiguiente, Rebeca sabía que la bendición con las naciones. Rebeca estuvo al lado de un hombre para ayudarlo a que su última decisión no fuera algo que trajera lo santo y lo llevara al fondo de la perdición. Rebeca hace que la bendición caiga en manos de un hombre que sí entendía y sí comprendía el grado que llevaba esa bendición, Jacob. Y aquí surge la pregunta de, muchas veces la Escritura nos habla tanto de 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. ¿El padre está de acuerdo en que un hombre tenga más de 2 mujeres? Le voy a contestar de una manera simple y sencilla. Simple y sencilla. Se lo voy a contestar. ¿El padre está de acuerdo en que tengamos más de 2 mujeres? Fíjese de la manera en que se lo voy a contestar. Esforcémonos por complacer, tener feliz a la que tenemos para después pensar por otra. Si no podemos con la que tenemos, si no podemos con una, no podemos hacerla feliz. No podemos darle todo lo que ella necesita y no necesariamente económico. Si no podemos darle todo lo que necesita, apoyo moral, apoyo espiritual, si no podemos guiarla espiritualmente, ¿para qué queremos tener más de una? ¿Para qué? Esforcémonos por hacerlo mejor con la que tenemos antes de estar pensando otras. ¿Estuvo de acuerdo el padre? El padre lo permitió, pero nunca estuvo de acuerdo. ¿Por qué le digo? Vea la vida de los hombres que tuvieron más de una mujer. Vea la vida en la Escritura. Vea la vida de Abraham. Vea la vida de Jacob. Vea la vida de David. Vea la vida de Salomón. Vea la vida de todos ellos hombres. Su casa fue un desastre. Vea la vida de Isaac. No fue perfecta, pero fue buena.
hasta el último día de su vida, porque Isaac tuvo una mujer. Vea la vida de Adán. Una mujer lo llevó al fracaso, pero una mujer estuvo con él hasta el final. El tema de hoy no es el matrimonio, así es que déjeme continuar. Solo era una manera de contestarle esa pregunta, porque surge mucho esa pregunta. Ahora, versículo 26, capítulo 26, versículo 5, el último versículo de esta porción. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí aparecen 5 palabras diferentes. Vamos a ver lo que le dice el Eterno a Isaac. Te voy a bendecir porque Abraham obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos que empezó la porción diciendo, Isaac es el hijo de Abraham. Y termina la porción diciendo, Abraham obedeció. ¿Por qué la primera palabra dice estas son las generaciones? Y nos dice, Isaac es el hijo de Abraham. Porque al cerrar el ciclo de esta semana dice, Abraham fue alguien muy importante porque obedeció, guardó mis ordenanzas, mis estatutos, mis leyes y mis mandamientos. Por lo tanto, toda la vida de Isaac se ve reflejada en el modelo que tenía de padre. ¿Quieres que tus hijos sean victoriosos? ¿Quieres que tus hijos sean hombres de bien? Tú y yo debemos ser hombres de Torah. Tú y yo debemos ser maestros de Torah en nuestro hogar. Tú y yo debemos ser guías de Torah en nuestro hogar, para que nuestras generaciones sean generaciones de éxito, sean generaciones de hombres y mujeres que caminen conforme al propósito de nuestro Dios. Dice, aparecen 5 palabras. Número 1, voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo dice, Shama Abraham be Koli. Tiene que ver con la obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba, según Rashi. O sea, no solo es obedecer la voz, sino tiene que ver con la obediencia a la voz en los momentos de la voz del Eterno en los momentos de prueba. Señor, yo escucho tu voz, pero cuando el Señor dice, obedece mis mandamientos, sígueme, camina. Cuando el Señor dice, sacrifica a tu hijo. Cuando el Señor dice, dame todo lo que tú amas. Cuando el Señor dice, camina 40 años por el desierto, te quiero probar para ver si has de guardar o no mis mandamientos. Escuchar la voz de Dios no es cuando todo está bien. Escuchar la voz de Dios es cuando las cosas van mal y el Padre nos dice, camina, ve hacia adelante, camina, esfuérzate. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario, en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos aquellos que son guiados por el Ruach. ¿Y cómo el Ruach nos dirige? A través de la Torá. ¿Cómo el Ruach nos dirige? Segunda de Timoteo. El pasado Shabbat estaba hablando de este pasaje en la congregación. Segunda de Timoteo dice... Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Y quien desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es el Yeshua HaMashiach. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo inspira a Dios? A través de su Ruach. Toda la escritura es inspirada por su Ruach. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. ¿Cómo somos guiados por el Ruach? A través de la Torá y a través de la Escritura. Cuando Pablo estaba diciendo este texto, no había Nuevo Testamento, estaba hablando del Tanakh, estaba hablando de todo lo que se conoce como la ley, los profetas. Estaba hablando que todo eso nos va a ser útil para redarguir, para instruirnos, para guiarnos a toda buena obra, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. Todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, todos aquellos son hijos de Dios,
¿Cómo eres guiado? A través de la Torá, a través del Tanakh, a través de la Escritura. ¿Cómo escuchamos la voz? A través de la Escritura. No solo a través de una profecía, sino a través de la Escritura. Número 2, guardar y guardar. Y dice, y guardó mis ordenanzas. En hebreo, Vayizmor Mishmarti, que literalmente significa guardó mi guardia. Según Rashi, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones. Vemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Había una diligencia, había una vigilancia, estaba todos los días vigilante. Una de las cosas que tenemos que esforzarnos cada noche es por decir, bien. Y cuando abrimos los ojos y decimos, gracias Padre por regresar, restaurar mi alma. Cuando decimos, Modeani lefaneja, es decir, Padre, dame la oportunidad de agradarte lo mejor que pueda. Padre, dame la oportunidad de que mi vida sea un ejemplo, que esté guardando, que esté a la guardia de siempre hacer lo correcto. 3. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar, no derramar sangre, etcétera, etcétera. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá, leyes de justicia, hacer el bien a la viuda, al necesitado, al pobre, al menesteroso, ser un buen testimonio, ser una luz. No solamente esforzarnos por guardar los mandamientos de la Torá, sino guardar lo más simple. Yeshua le dijo, diezman el enhedo, la menta, el comino, pero se han olvidado lo más importante, la justicia, el amor, la misericordia. Muchas veces los mandamientos van acompañados de nuestras acciones, lo más simple. Estatutos son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal, más que contra los otros mandamientos. Estatutos, jukotai, eso quiere decir aquello que no tiene lógica. Muchas veces obedecer al Eterno, y escúcheme bien esto que le voy a decir, muchas veces obedecer al Eterno simplemente es caminar. No lo entendemos, pero a veces no es tiempo de razonar, es tiempo de hacer, y en el camino entendemos. Cuando nosotros nos sentamos a razonar, déjame ver si lo hago, déjame ver si me da el razonamiento, si puedo hacerlo. Pensamos y pensamos y pensamos, estamos perdiendo el tiempo. Jukotai significa, el Padre nos pidió que hagamos algo, tal vez no lo entiendo, pero lo hago. En un ejemplo, usted como padre le dice a su hijo, no toques la plancha porque está caliente. El razonamiento te dice, tócala para ver si está caliente. Pero la obediencia te dice, no lo hagas porque tu padre sabe mejor que tú. Y a veces cuando actuamos con razonamiento, terminamos quemados y haciendo lo que el Padre nos dijo, pero con una herida. A veces el obedecer los estatutos es caminar sin tener el razonamiento completo, pero estamos caminando en la obediencia. Y 5, leyes. Caminó en mis leyes. En hebreo, betoratoi, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Según Rashi, se refiere tanto a la Torah que luego fue escrita en Sinaí, como a la Torah oral que también fue dada en Sinaí. Sin embargo, no se refiere a que Abraham supiera acerca de los 613 mandamientos de la Torá que fueron entregados en Sinaí, sino que él sabía aún mucho más. Abraham fue creado a los pies de Sem, de Noé. Ellos fueron creados a los pies de Adán. Todos ellos sabían, aunque la Torá no estaba escrita, ellos sabían cómo al Padre le gustaba que el ser humano viviera. Cómo al ser humano le quería que caminara. Ellos sabían y entendían todo eso. Ellos
sabían, conocían, entendían. Entendían todo eso. Así es que Abraham sabía los 613. Sabía esos y más. Lo que pasa es que no estaban escritos. Pero Abraham nunca necesitó que fueran escritos para poder caminar conforme al corazón de Dios. Yo durante mucho tiempo yo decía, yo soy un hijo de Abraham, pero yo no entendía lo que era ser un hijo de Abraham. Yo pensaba que ser un hijo de Abraham era, sí, recibí el regalo de salvación y puedo vivir como se me dé la gana, porque soy hijo de Abraham. Mas sin embargo, Yeshua dijo a los fariseos cuando dijeron lo mismo, nosotros somos hijos de Abraham. Yeshua les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, vuestro padre hicieran. ¿Y cuáles obras son esas? Caminó en mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos, mis mandamientos. Cuando nosotros decimos somos hijos de Abraham porque somos de las naciones, más vale que empecemos a caminar en los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos y las leyes. Porque somos hijos de Abraham. Y porque el Padre no le dio una ley escrita a Abraham para decir camina así. Mas sin embargo Abraham fue perfecto. Y enseñó a sus hijos a caminar perfecto. Y cuando digo perfecto no es que él no cometió errores, porque podemos ver a través de las 10 pruebas que él cometió errores y muchos. Pero de todos ellos se levantó y siempre se levantó más fuerte que la primera vez. Al tal grado de que veíamos hace una semana, hace 2 semanas, cuando el padre le dijo dame a tu hijo, él sabía quién era el que le pedía al hijo. Ahora el padre nos dice dame tu vida. ¿Y realmente le hemos dado nuestra vida al Padre? ¿O solamente de labios? Porque seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Eso no es darle la vida. Eso no es darle nuestra vida al Padre. Familia Shabbat Tov, bendiciones. Espero que la porción de esta semana haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Así es, si es de bendición, comparta en sus redes sociales, comparta con sus familiares, comparta con sus amigos. Trajimos el tema de las mujeres, de más de 2 mujeres, en una ocasión más pronto de lo que usted imagina. Vamos a realizar un tema porque podemos ver a través de Génesis capítulo 4 versículo 17, Lamec, el primer hombre que tomó 2 mujeres. Podemos hablar muchas cosas, pero la porción de esta semana era Abraham, las descendencias de Isaac. ¿Por qué la descendencia de Isaac fue bendita? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estamos enfocándonos en que la descendencia de nuestros hijos depende de nuestras acciones, depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que nosotros vivamos, no solo de lo que hablemos, sino de lo que nosotros moldeemos a nuestros hijos. Así es que la porción de la semana dice, estas son las generaciones de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Y después vemos al final, Abraham obedeció mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos. Cuando las personas vean a tus hijos, que digan, ellos son los hijos de este hombre, son los hijos de esta mujer. ¿Por qué? Porque son Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOY, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo
hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que